Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos con Gloria Reyes, que es la directora de Supérate, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y dicen que con posibilidades de llegar a la Secretaría General del PRM. Pero esa parte... Buenos días. No se ría usted. Muy buenos días. ¿A usted no lo anda buscando? Yo siempre he dicho que estoy al servicio de mi partido, donde mi partido me necesite. Gloria, esta mañana comentábamos acá, fuera de cámara, sobre... Bueno, y después lo dijimos para el público, de las cosas importantes que se produjeron ayer, la reunión que encabezó el presidente Abinader a las 7 de la mañana. Usted estuvo presente, nos han dicho, quisiera que comparta un poco el espíritu, qué es lo que se espera, qué va a hacer el gobierno a partir del área que usted maneja, los programas, lo que le corresponde a Supérate. Sí, definitivamente ya se siente la brisita, ya la temperatura comienza a bajar un poquito más y todo lo que tiene que ver con los temas de las acciones sociales del gobierno dominicano, el presidente ha estado liderando este esfuerzo para coordinar y que esta sea una Navidad que la gente se sienta acogida, que se sienta con esa alegría. Este año 2025 fue un año de muchos desafíos para el país y para el mundo y justo este momento invita a que recuperemos esa esperanza, ese deseo de compartir en familia, y el gobierno tiene una programación muy interesante con todas sus agencias y todas las entidades que todos los años trabajan con lo que tiene que ver las acciones de Navidad. En el caso de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, tenemos a cargo una parte de lo que es el bono navideño. Como todos los años, nos toca hacer de ese conglomerado de entidades que comparten con las familias y que están en la responsabilidad de entrega de estos bonos, estos programas que son ocasionales a propósito de dar a la familia un agrado por la Navidad. Convertimos aquellas famosas cajas en una tarjeta, un método que... ¿Cuál es el monto? ¿Igual? Es el mismo monto, 1.500. 1.500 pesos. En este año, como otros años también, vamos a hacer una modalidad híbrida. Tendremos tarjetas físicas y tendremos depósitos a las personas que tienen la tarjeta de Supérate, que es la parte que nos toca a nosotros, y es importante destacar... ¿Y la parte de la tarjeta física quién la maneja? Este es parte de la responsabilidad del Gabinete Social, que es lo que tiene que ver con Tony, y ahí se va a vincular otras instituciones y agencias sociales en todas esas entregas. Monto total en este dinero. año serán 2.5 millones de tarjetas las que se entregarán. Quiero resaltar y destacar para las familias, yo sé que a esta hora hay mucho del personal que trabaja en los hogares que está escuchando el programa, que tienen la tarjeta, nuestras trabajadoras del hogar, que sepan que el bono de Navidad lo van a recibir en la tarjeta de Supérate, es decir, que no podrán activar la tarjeta física, con lo cual solamente tienen que esperar a que el gobierno haga la transferencia y ahí, en su misma tarjeta, van a poder utilizar el bono, van a tener como el doble sueldo, el doble de Navidad de la tarjeta Supérate. O sea, ¿cuántos son los que están en las tarjetas de Supérate? Estamos hablando, porque ha ido bajando, como ya hemos informado, los beneficiarios, hemos logrado graduar personas del programa en los últimos años, venimos de 1.600.000 y ya tenemos 1.400.000. El 1.400.000 de personas que tienen la tarjeta, todos van a recibir ese bono navideño por la tarjeta. Por la tarjeta. Y no podrán entonces activar una tarjeta. Exactamente, o sea, si no pueden coger la tarjeta, no puede coger la tarjeta, no necesariamente, porque es posible que el núcleo familiar esté bloqueado, porque se está haciendo una lista de hábiles y de personas que no pueden activar. Entonces, o sea, que puede ser que sea toda la familia. Correcto, porque el propósito del bono es un bono por familia. ¿Cuándo sería ese depósito? Estamos trabajando para hacerlo en las primeras semanas de diciembre. Con el doble ahí. Sí, exactamente. La idea es hacerlo juntos para que la gente tenga un buen presupuesto y se ayude en Navidad. Sobre la base de la experiencia que ya tienen, como las tarjetas se reparten, ¿verdad? Digamos de forma, no voy a decir indiscriminada, pero digamos de forma general. Como se repartían las cajas. Recordemos que esa tarjeta de Navidad es la misma caja convertida en una tarjeta. El mismo método de reparto, es correcto. No pensemos que es la tarjeta de Supérate que tiene un proceso con una base de datos, con un banco, con una cuenta. Es otra modalidad. Sí, sí. Y eso siempre es bueno como diferenciar. Es un reparto general. Un reparto general claro. que no huele un rigor. Y no solamente incluye personas de extrema pobreza, incluye personas de bajos ingresos o de salario bajo. O sea, llega hasta 30.000 pesos.
completamente arbitrario. Si tú eres un diputado, el diputado se lo va a dar a quien entienda. Puede ser una persona que tenga recursos. Lo único que no todo el mundo podrá activarla, porque sí, lo que el gobierno blinda es que solamente las cédulas hábiles sean las personas que tienen unos criterios para poder recibir. Ahí es donde voy. A partir de las experiencias... Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Yo no he bebido café así ahora, es, por favor. para que se anime usted. Ustedes me ponen a levantarme tempranito. Sí. Digo, a salir temprano, porque yo me levanto temprano, pero a salir. Entonces, la pregunta es, a partir de la experiencia, porque este ya es el sexto año de las tarjetas, ¿cuál es el porcentaje generalmente que se llegan a activar? Porque supongo entonces que de esos 2.5 millones hay muchos que simplemente llegan a mano que no se pueden activar. Pudiera pasar, es cerca del 98%. Que se llegan a activar y a utilizar el dinero. Sí. ¿Qué hacer para que este año se evite situaciones de mucha gente que activa mucha... con comercios, con comercios que se ve que es un fraude. Estamos haciendo unos mecanismos de distribución más directa con instituciones, como todos los años se incluirán organizaciones sociales, pero yo siempre digo, el factor humano es el que pone en riesgo este tipo de procesos, siempre, lastimosamente. Y lamentablemente en las redes, un caso, te lo repiten 5 veces, en una red y ya tú crees que pasó en el país entero. No, fue un caso aislado, pero como tenemos una posibilidad de difusión tan acelerada y de tanta expansión en redes, cualquier tema aislado que podía pasar antes y pasaba desapercibido, ahora se convierte en un escándalo. Esa es la realidad de hoy, por lo que el gobierno está trabajando cada vez con más detenimiento en que estas entregas tengan mayores veedores en ese proceso y que logremos que de manera más directa llegue a las personas, porque también hay otro desafío cuando hacemos las jornadas de entregas masivas. Que la gente está haciendo fila, pero tú no la estás viendo la gente. Si el gobierno no hace estas jornadas de entrega grandes, donde tú veas en un estadio que se está entregando, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que están entregando la tarjeta? O sea que no es fácil. Por eso era que Balaguer entregaba la caja. Y palos y no boca. Entonces hay que hacer un equilibrio. Vamos a lograr con esa transferencia reducir bastante la demanda o las posibilidades de que estén en manos de personas, porque vamos a tener 1.400.000 que la van a recibir en su tarjeta. Las demás usaremos el DASAC, que es la Dirección de Asistencia Social, usaremos las gobernaciones, usaremos las juntas de vecinos, usaremos las alcaldías, todos los organismos territoriales que tiene el Estado en su conjunto para que nos apoyen en la distribución. No hay fecha. Y aquellas dificultades de la operabilidad de la tarjeta, la activación, el fraude, todos estos mecanismos que en el pasado ustedes han tenido unos ruidos imprudentemente innecesarios, bien sea por falta de control o por los haters, por lo de los mafiosos que hacen cualquier cosa, ¿eso está superado? Sí, yo diría que con el cambio que logramos con la tarjeta de banda, que hay que recordarlo, señores, era una tarjeta de la misma que usaban uno en el hotel para abrir la puerta. Esa era la tarjeta que tenía Solidaridad cuando nosotros llegamos al gobierno, hay que estar claro. De esa tarjeta... Sin mucho control de seguridad. Dime, una tarjeta de banda, o sea, lo mismo que tú usas para abrir la puerta del hotel, es una tarjeta de banda. Yo creo que, es más, que yo creo que son más modernas. Y era alto el nivel de fraude. Era lo que había cuando se emitieron. Era el tipo de seguridad que existía en la tarjeta de crédito. Hacía varios años que se había eliminado el sistema financiero, ese tipo de tarjetas, pero los beneficiarios la tenían, y eso era muy difícil, tú cambiar 1,5 millones de tarjetas. Nos tomó un año en medio de una crisis internacional de suministro de chip, recordemos los problemas que existían después de la pandemia, y duramos un año y cambiamos 1,5 millones de tarjetas chip. Eso nos blindó el sistema, porque la puerta del fraude estaba en la tarjeta. ¿Ya está fabricando el plástico en el país o todavía se importa? No, esos son importados. Los de la plataforma de nosotros son importados. Entonces, al lograr cambiar todo este sistema, ya sí tenemos una mayor seguridad en la trazabilidad y también en el proceso de transferencias y pago. Pero yo quiero también decirles algo. Cuando yo llegué a Solidaridad, la nómina de pago de beneficiarios se mandaba en un CD con un mensajero a la ADES. O sea, también pensemos que venimos de unos momentos de una tecnología que no era la de hoy, y eso no hace 10 años, hace 5 años. ¿Cómo se hace ahora ese proceso? Todo eso se carga a la nube.
Todo eso se carga a la nube y las instituciones pueden servirse de la información, pero ahora con la fusión que hablamos antes de entrar al aire, la fusión de ADES y Supérate en una sola entidad, lo que estamos haciendo es reducir todo ese tiempo que a veces nos tomaba hasta 40 días para generar una nómina de beneficiario por toda la burocracia de gobierno. Ahora esto se hace en una semana. Lo que pasaba 4 y 5 veces entre ADES y Supérate, ahora solo se transfiere de un departamento a otro en una misma institución, que eso fue lo que logramos con la fusión de ADES y Supérate, además de ahorrar recursos para el Estado. Estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos que ya para el 2026 el Estado dominicano se está ahorrando con esta fusión de esta institución. Bueno, porque tú reduces compras y servicios, reduces alquileres. Teníamos una oficina de ADES y una de Supérate en todo el país. Ahora tenemos una sola oficina. Pero tú estás quitando negocio a gente, entonces. No, bueno, negocio no. Estoy ahorrándole recursos al Estado dominicano. Recursos que van a ser usados y también hay una reducción de posiciones que se suprimen porque se duplican también. ¿Y ya se completó la fusión? Se completó en un 90% porque todavía tenemos la partida presupuestaria 25 en el presupuesto nacional. Ya 2026 estará una sola estructura presupuestaria. Gloria, ahí es que ya se concluye. A partir de lo que el presidente ha dispuesto, declaratoria de emergencia de 14 provincias que fueron impactadas por Melissa, le pregunto si la agencia suya, en adición a la responsabilidad que tiene con esto del manejo de las tarjetas y el Supérate, ¿tiene alguna asignación especial, algún compromiso que el presidente le ha puesto? En esta ocasión nosotros no activamos el bono de emergencia, que es siempre el recurso que nos toca introducir en los momentos de crisis, en cualquier momento, no solo en crisis climatológica, y es porque los daños a personas, a familias, no fueron en gran magnitud, sino que la asistencia que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria cubrió ha sido suficiente para dar respuesta a estas familias. El día de ayer el presidente sí coordinó en el seguimiento de estas acciones. Como sabemos, el Ministerio de Agricultura tiene una labor importante con el apoyo a los agricultores, justamente para apoyar y evitar las pérdidas que luego se traducen en los consumidores, porque eso es importante que se sepa. A veces yo escuchaba al ministro de Salud Pública dando su informe y diciendo toda la intervención que ha hecho el Ministerio de Salud Pública posterior a la situación del huracán y comparando cómo otros países ya estaban en riesgo. Y yo digo, wow, a veces uno no se da cuenta que hay cosas que no pasan porque el Estado responde a tiempo, porque la intervención que se está haciendo a nivel de salud es tan importante que ha evitado lo que quizás ya está pasando en otros países. Y eso hay que destacarlo, porque ese a veces es un trabajo silencioso. Tú no te das cuenta cuando se está fumigando, cuando se está llevando el cloro, cuando se está limpiando las áreas donde pueden desarrollarse enfermedades posteriores a este tipo de fenómenos, y eso es lo que el presidente el día de ayer le daba seguimiento, escuchando los informes de los diferentes ministerios y también alineando con las alcaldías. Dice que hubo quejas del presidente, que entendía que algunas de las entidades no estaban operando a la velocidad que él quería. Sí, ese es el rol del presidente. Él tiene que tener su mano dura ahí y que las cosas avancen. Pero afortunadamente la reunión fue muy positiva. Para los sectores más vulnerables, ancianos, no videntes, gente con otras discapacidades, ¿se le tiene en especial un seguimiento para que les llegue y que puedan estar cubiertos? Bueno, para que tengamos una idea, cerca del 30% de los que están en las ayudas sociales son personas adultas mayores. O sea que estas personas van a tener directamente su tarjeta de Navidad convertida en esa transferencia. Sí, es importante también recordar que nosotros tenemos trabajadores sociales que van a los hogares en el caso de que se requiera un tipo de asistencia domiciliaria. En el tema de la Navidad, todos los años hay decenas, miles de imágenes de los trabajadores sociales y nuestros supervisores familiares que están yendo a los hogares donde hay personas con discapacidad encamado. Evidentemente esas no son imágenes que nosotros compartimos por un tema de sensibilidad y protección a la privacidad de las familias, pero sí yo las recibo porque también es una manera de nosotros monitorear lo que se está haciendo en las diferentes regionales. O sea que claro que sí, tenemos mecanismos especiales para llegar a esa población más vulnerable que requiere una asistencia en el hogar. Gloria, decía ahorita que
usted tiene posibilidades de lograr su propósito en la parte política, y es que le han señalado como una de las que aspiran o de los que aspiran a la Secretaría General de su partido, el PRM. Hay un planteamiento que he escuchado y quisiera saber su opinión sobre si hacer el procedimiento de cambio, renovación de autoridades del partido antes que la escogencia de los candidatos, o hacerlo después. Hay quienes están planteando que debería posponerse lo de la escogencia o la renovación de las autoridades partidarias. Bueno, el partido tiene una obligación por ley. Nosotros tenemos un plazo de las autoridades hasta mitad del año 2026, con lo cual es algo que no es una opción. Debemos hacerlo. Lo que está en discusión es cuál es el método para hacerlo y de qué manera podemos entre todos lograr una renovación que sea una renovación positiva, sin traumas, que nos permita potenciar las fortalezas que tiene el PRM y consolidar nuestro partido. Y ese sería el propósito. Hay un tema de ley y hay un tema de tiempo. Lo que se está planteando es ratificar a las autoridades, hacer un procedimiento legal para ratificar a las autoridades y proceder entonces a la escogencia de los candidatos a posiciones electivas. Bueno, en la discusión que tuvimos en la cumbre de Jarabacoa, ese tema no se trató de esa manera. Quizá esa es una información que yo desconozco, pero lo que sí se acordó ahí es que se iniciará un proceso de renovación en todo el país, que se crearán unas comisiones donde sea posible establecer consensos para la renovación, porque recordemos que no es solo las autoridades nacionales, también vamos a renovar presidentes de zonas, presidentes de municipios, secretarios generales, vicepresidentes, provinciales. O sea, es una reestructuración y una renovación a todos los niveles de la organización política. ¿Usted no descarta correr para la Secretaría General? No lo descarto, pero estoy, como he dicho en muchas ocasiones, a la disposición del partido. Hay mucha gente que nos ha propuesto el tema de la Secretaría General. A mí, que me ha tocado en los últimos años trabajar desde la estructura política. Ustedes saben que yo vengo de una carrera política, yo vengo desde la juventud del partido. Y en todos los procesos del PRM, desde su fundación, he sido parte activa. Ahora, a nivel estructural, en las comisiones de conformación de las primeras estructuras partidarias, en todos los procesos de convención, yo he participado. En el último proceso que me tocó supervisar fue el proceso de las elecciones internas en Santo Domingo Oeste, que lideré desde la dirección ejecutiva que se hiciera esta convención. O sea que yo siempre he sido parte de nuestra organización en lo que me requiere y me necesita. Sin embargo, en este proceso a usted se le atribuye estar con un precandidato, que es el caso de Yayo Sánchez. Así es, así es. ¿No le invalidaría eso a usted? Porque ya a partir de ahí usted no es imparcial en un proceso electivo interno. Pero es que tenemos una candidata que es secretaria general y aspirante. Dejaría de serlo pero cuando quiero decir pase que no es contradictorio ni es... Usted está muy avispada y muy... pero es verdad. Porque ella no ella cuando aspira ya no lo sería. Pero lo es ahora. Lo que te quiero decir es que una cosa no puede afectar lo otro, porque un partido político se supone que está abierto a la participación, a la democracia. Y es muy difícil tú decir que hay una persona que no tiene una parcialidad. Ahora, lo que sí, quien dirija al partido tiene que tener un respeto, una actitud propositiva y la madurez para entender la diversidad partidaria. Y los que me conocen de cerca en el ámbito partidario saben que siempre he tenido un manejo muy íntegro, de mucho respeto, de respeto a la democracia y a los procesos, porque me he formado en eso. Me formé en el Instituto Peña Gómez con doña Milagro, con doña Ibelice, con Tirson, con Hugo. O sea, esos fueron mis maestros en la democracia y en todo lo que ha sido nuestra ideología política, y de esa generación nosotros adquirimos lo mejor, y por eso yo creo que puedo ayudar y servir al partido, además de mi amplia vinculación con las bases sociales de esta sociedad dominicana, que ese es otro punto importante. Ustedes bajaron de Jarabacoa con un pendiente. Los candidatos deben salir del gobierno en febrero o en agosto. ¿Cuál es su posición? Se estableció fecha. Yo lo que sí entiendo que debe llegar ese momento, un acuerdo para que se haga la campaña. ¿Qué tiempo te favorece? ¿A febrero o agosto? Yo diría que dependerá de lo que le convenga al gobierno. O sea, el gobierno tiene que definir qué es lo que más le conviene, porque también tú sacar de una manera prematura una serie de figuras que son determinantes para el gobierno es algo que hay que consensuar y socializar bien. Pero el sentido común dice que esos funcionarios van a decir, me retiro.
Claro, pero que hay que saberlo hacer también. No puede ser una cosa aislada, tiene que ser algo coordinado entre todos. Fue lo que decidieron en es lo mejor y eso fue lo que conversamos, hacer una coordinación. Pero no se ha decidido la fecha. No, la fecha no está establecida. Lo que sí se decidió es que se hará una coordinación para que se haga de manera conjunta y que sea lo que más convenga al gobierno y al partido. Y eso es lo mejor y ese es el ánimo que tiene el PRM y sus aspirantes. Hay mucha gente con películas de que hay un problema interno en el PRM. El PRM estamos ¿Les todos simpatiza muy que el presidente Abinader sea el presidente del partido? Sí, a mí me simpatiza mucho. Creo que es una manera de fortalecer nuestra unidad partidaria y de tener un árbitro que sea legítimo y que todos nos sintamos seguros y tranquilos. Creo que sería como el camino a seguir para esta nueva etapa. Gloria, gracias por su tiempo. A ustedes. Gloria Reyes, directora de Supérate, dirigente del PRM. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.